Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Hemos tenido un fin de semana hermoso. Bueno, estamos en el fin de semana todavía. Hemos tenido un sábado hermoso. Tuvimos un día lindo el sábado, algunas de las mujeres nos fuimos a Almería. Hay una iglesia de la red allá. Y estuvimos compartiendo con ellos, allí con nuestra apóstol, la Madre Lorena. Y nos estuvo ministrando ahí a todas las mujeres, así que fue un grupo lindo. Fue un grupo de Málaga también y otras de la Casa Apostólica. Así que bueno, pasamos una linda tarde y disfrutamos mucho la ida y la vuelta, entre las que íbamos ahí en la camioneta. Muy contenta la pastora de allá, claro, a quien no se pone alegre, ¿no? Cuando le viene mucha gente a la casa. Estamos en tiempo difícil donde llenar una casa se hace difícil, ¿sí? Tiempos difíciles no solo por los tiempos que que el mundo está viviendo difícilmente, sino porque los tiempos en el Señor también se van haciendo difíciles. Antes las casas se llenaban mucho porque la gente venía a buscar cosas y el Señor daba y la gente se iba con sus cosas. Pero ahora el Señor está buscando otras cosas y ya la gente ya no está para las mismas cosas. Entonces, ya no pasa como antes, ¿no? Que las iglesias se llenaban porque había una búsqueda de la gente donde venían por sus necesidades y se iban saciados de sus necesidades y no saciaban la necesidad de Dios. Entonces, hoy por hoy que Dios está buscando terminar la obra que Él ha comenzado, no todos están dispuestos a querer hacer la obra de Dios. Entonces es más difícil que una iglesia se llene, ¿sí? Claro, es más fácil escuchar un grupo musical que una exhortación divina, ¿sí? No es tan fácil que Dios quiera ordenarnos, disciplinarnos, ¿no? Porque no es que a Dios le place estarnos amonestando todo el tiempo, sino lo que Él quiere es direccionarnos, ¿no? Como hijos que somos, ordenarnos. Bien, el apóstol Lorena nos estuvo hablando de los tiempos, ¿sí? Ella nos mostró de que las tres formas en que bíblicamente se habla de los tiempos, ¿sí? Lo diferencia el original. En el original uno puede ver de que tiene el tiempo cronos, ¿sí? Hablando en griego, el tiempo cronos es el tiempo que vivimos, ¿sí? Los tiempos que corren, el tiempo que vive el ser humano. Aquello que medimos con el reloj, que medimos con el calendario, es el tiempo cronos del hombre, ¿sí? Y después están los tiempos, según la Escritura, se escribe kairos, ¿sí? Son los tiempos divinos, son las oportunidades divinas, son tiempos en medio de otro tiempo, ¿sí? Es un tiempo de Dios dado en medio de los otros tiempos que vivimos. Y por último, está uno que se escribe aión, ¿sí? Que es el tiempo de la eternidad. Entonces ella nos estuvo hablando del tiempo kairos, ¿sí? Y estuvo muy lindo todos los ejemplos que ella nos estuvo dando. Y yo quise llevar el mismo tema, a lo mejor no con los mismos ejemplos, ¿sí? Porque habían muchas de las que estaban acá. Los ejemplos que ella dio los podemos añadir para llevarlo a la radio, por ejemplo, ¿sí? Entre las que estuvieron. Pero quise buscar otros ejemplos, quise buscar otra forma de poder mostrarles lo que ella quería mostrarnos. Entonces vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de los tiempos, ¿sí? Los tiempos. Vamos a salir de donde ella salió, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Vamos a hablar de los tiempos. Necesitamos entender tiempos y aprovechar tiempos, ¿sí? Fíjese cómo nos dice acá esto. Capítulo 5, verso 1 de la carta de Pablo a los tesalonicenses, y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿sí?
¿sí? Parece de que ya les había hablado mucho el apóstol Pablo de los tiempos y de las ocasiones. La palabra ocasiones es justamente la palabra kairos, ¿sí? Entonces son las ocasiones o son las sazones, diría con otras palabras, o las oportunidades, ¿ves? Las oportunidades, ocasión o la oportunidad. Es un tiempo también, tiempo Cairo. Entonces fíjese, quite el strong. Él dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, también tiempos, ¿sí? De las oportunidades. Acerca de esto no tenéis necesidad de que yo os escriba. Les ha hablado tanto el apóstol Pablo que ya no tienen ni siquiera necesidad de que se les escriba más, ¿sí? En realidad, podríamos decir, la intención del apóstol Pablo ya es hablarles del tiempo aión. El tiempo, el correr de los tiempos, que no solo los vivimos nosotros, los vive el mundo entero, y sea de la religión que tenga y haga lo que haga, lo viven todos los hombres. Hay un tiempo que lo viven todos los hombres y no hace falta ni siquiera que se diga que son tiempos difíciles, ¿sí? Vivir en los tiempos en los que vive el mundo es difícil involucrarse en el medio de esos tiempos. Pero también es difícil los tiempos en Dios. Los tiempos en Dios o los tiempos kairos, como dice ahí, son oportunidades, son ocasiones. Y como bien nos decía el apóstol, no siempre son para una cosa tremenda y gloriosa, ¿sí? Porque uno dice, ay, tuve una oportunidad tremenda, ¿no? Y da la sensación que los kairos de Dios siempre son una oportunidad gloriosa. Sí, son una oportunidad gloriosa. Pero pueden ser o gloriosas o me pueden servir en contra. Es una oportunidad que, decía ella, o me lanza, o me aplasta, o me entierra. Como por ejemplo, mira en otras figuras al Señor Jesús visto como una piedra. Él es piedra de salvación o piedra de tropiezo. O me es de tropiezo o me es de salvación. O puedo subirme sobre la roca o me aplasta la roca. Entonces ella nos estuvo hablando mucho de esto y nos llevó por muchos ejemplos. Y yo quiero mirarlo desde otro lugar. Fíjese, vamos a irnos al libro de los Hechos. Hechos 20, 27. El apóstol Pablo dice, no tenéis necesidad de que os escriba. En realidad el apóstol Pablo se ha ocupado todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se ha ocupado de enseñarla a la iglesia, de prepararla a la iglesia. En realidad a ellos no les falta consejo de Dios para manejar las oportunidades que se les presenten, ¿sí? Fíjese cómo dice ahí. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo nunca perdió el tiempo en ninguna cosa. Se la pasó todo el tiempo, ¿sí? Llevándole todo, no un poco, no una parte, sino todo el consejo de Dios. Todo el razonamiento divino se lo expresó a la iglesia. Por eso cuando le habla a los tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses se les llaman cartas escatológicas, ¿sí? Porque son cartas que son dedicadas para un futuro, ¿sí? Son escritas para las cosas que vendrán. Entonces, como él les iba a escribir para las cosas que vendrían, dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, ni para los tiempos que van a ocurrir, ni para las oportunidades que se les van a presentar, ¿sí? Les he dado lo suficientemente de consejos, les he dado las suficientemente razones divinas para que ustedes ante una ocasión, ante una oportunidad, ustedes sepan cómo enfrentarla. Si se tienen que cuidar ante la situación, a ustedes les sobra palabra que yo les he dado para que ustedes se cuiden ante la oportunidad. O esa oportunidad la abracen
o esa oportunidad a ustedes los dimensione o no les vaya a servir de tropiezo. Ustedes tienen recursos para que sepan cómo enfrentar la oportunidad o la ocasión, ¿sí? Ustedes saben que el Señor Jesús fue uno de los ejemplos que dio ella. El Señor Jesús dice que cuando estaba en la plenitud lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y en vez de disfrutar la oportunidad de estar lleno del Espíritu Santo, se le apareció el diablo tentándolo. Fue una oportunidad, fue un kairos. Y fue un kairos que uno dice, mira cuando se le metió el diablo. En realidad la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Fue un kairos para probarlo, para ser probado. Él o tropezaba o tenía la oportunidad de salir como salió, victorioso. ¿Sí? Es un kairos. Y nosotros vamos a pasar por kairos. El apóstol Pablo dice, yo no he rehusado a darles todo el consejo para que a la hora que ustedes enfrenten los kairos no digan, yo no lo sabía. Me agarró desprovisto. ¿Sí? Fíjese. Por tanto, mirad por vosotros mismos todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Vaya subiendo por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años. Por eso decimos que es un tiempo propicio para poder recibir todo el consejo de Dios. Un tiempo donde uno esté preparado con todo el consejo divino, ¿sí?, para poder enfrentar los kairos de Dios y salir airoso. Fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado de la grey, yo me voy a ir y yo les aseguro que yo me voy y acá queda el desparramo. ¿Sí? Vuélvalo a leer, ponga el verso que está anterior. Dice, de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. ¿Sí? No se pierdan las palabras que yo les he dado para saber cómo van a tener que cuidar la grey. Porque va a venir el tiempo propicio para probarlos y pueden salir desaprobados. ¿Sí? El tiempo kairos en nuestras vidas se van a dar siempre. El versículo que acabamos de leer antes decía, de los tiempos y de las ocasiones, ¿sí?, no tenéis necesidad que yo os hable. En el libro de Eclesiastés dice, tiempo y ocasión le sucede ¿a quién? ¿A algunos? No, a todos. ¿A los que preparó el apóstol Pablo? A todos. Esté preparado o no esté preparado. Por eso el asunto es, porque el tiempo me va a ocurrir. No va a ir a por los preparados ni por los que no están preparados. El asunto es que se me va a enfrentar la situación y lo mejor es que esté preparado. ¿Sí? Lo mejor es que esté preparado. Si fueran 3 años de noche y de día sería mejor. Pero bueno, lo haremos ya que no es de noche y de día. Es solamente de día y los días domingos, saquemos la cuenta cuántos años van a tener que ser. Bien, entonces fíjese, la idea de que Dios nos quiere decir que tenemos un cronos, ¿sí? Tenemos un cronos, donde en ese cronos se me van a presentar kairos. A ver cómo lo puedo... Quiero hacer una representación para que a usted le quede claro. Estamos en un crono. En esos medios de esos cronos yo voy a tener ciertos kairos. Esos kairos yo con eso, por ejemplo, son tiempos de oportunidad para que yo... En mi tiempo, yo puedo, por ejemplo, restaurar cosas que he hecho mal antes, ¿sí? Puedo restaurar cosas que antes las he hecho mal y tengo la oportunidad gloriosa de ahora resarcirlo. Y sin lugar a eso, me planteo un mejor futuro, ¿sí? Tengo tiempos, por ejemplo, a ver, yo lo había anotado acá,
Decíamos tiempo de restaurar algunas cosas para favorecer el futuro. Tengo, por ejemplo, la oportunidad de prevenir cosas, porque la palabra mayormente es preventiva, para que yo no cometa errores. Entonces se me van a dar situaciones en las que yo puedo prevenir, ¿sí? Prevenir. Y yo miraba, una para no solo favorecer el futuro, porque si yo prevengo cosas, ¿sí? Mejoraré el futuro. Pero también para no destruir cosas que yo haya hecho en el pasado. ¿Se imagina que vengo construyendo un montón de cosas y yo en un minuto que me puede durar el Cairo, destruyo todo lo que hice? Los Cairos que el hombre vive pueden durar un segundo, hermano, y destruir toda la vida, todo lo que usted haya hecho en toda una vida. Por ende no le queda nada para el futuro. Entonces los Cairos son muy importantes, son oportunidades que Dios me da. O salgo victorioso, o salgo, ¿cómo se dice? Cuando no rindí bien, desaprobada, aplazada. En los Cairos yo me puedo proveer, hay oportunidades que Dios me da donde yo me pueda proveer de cosas, ¿sí? Para aplicarlas en el futuro. Los Cairos de Dios son oportunidades maravillosas. En los Cairos de Dios lo necesitamos a Dios sí o sí, ¿sí? Lo necesitamos a Dios. Fíjese lo que dice el verso que sigue, el verso 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No les dice que Dios los ayude, chicos. No. Los encomiendo a Dios y a la palabra, ¿sí? A la palabra que les he enseñado que es de Dios. Entonces, no los deja a la deriva, ¿sí? Que les vaya como Dios quiera. No, los encomiendo a Dios porque no va a volver. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, ¿sí? Todo el poder y todo lo que Dios va a hacer lo tiene en la palabra. Entonces está el Espíritu de Dios que va a guardar y va a hacer, pero está la palabra que es la que va a edificar y me va a entregar todo lo que me tiene que entregar. El apóstol Pablo se encargó de dejarles la palabra, todo el consejo de Dios, ¿sí? Entonces fíjese que necesitamos proveernos de esto. Yo tenía un versículo acá, pero lo vamos a dejar, porque hablaba de los dioses ajenos. Pongámoslo por las dudas, que cuando usted tenga a alguien que es inconverso lo use. Jueces 10:14. Iban a venir unas personas que no eran creyentes y yo lo tenía ahí a mano. Pero lo podemos usar en la radio. Jueces 10:14. Jueces 10:14. Fíjese, dice, andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Los tiempos van a venir. Para enfrentarlos, yo necesito el consejo de Dios. El consejo de Dios me va a ayudar a enfrentar el tiempo. Yo voy a saber cómo moverme, cómo actuar en ese momento de aflicción, ¿sí? Son momentos Cairos que se presentan. Entonces acá Josué les dice, vayan y que los ayuden sus dioses. Por eso el apóstol Pablo dice, yo los encargo a mi Dios, ¿sí? Los encargo a Dios y a la palabra que les he enseñado, que es de mi Dios, ¿sí? Estos que confían en cualquier otra cosa, pues vayan. Entonces en el tiempo propicio a ver cómo zafan de los Cairos. Para vivir lo que el hombre vive, los Cairos que el hombre vive, necesita de Dios, necesita del consejo divino, necesita de la palabra para poder enfrentarse a los Cairos, las oportunidades que tiene de resarcir lo que ha hecho o no destruir lo que edificó. Y por ende favorecer el tiempo ayón. La gente no sabe que tiene un tiempo ayón. Y no se da cuenta que Dios le da oportunidades de resarcir cosas que ha hecho en el pasado. Vamos a ver algunas de las oportunidades. Diga conmigo la ocasión.
Hay hombres que despreciaron ocasión, fíjese Hechos 24, 25. Félix es un hombre que estaba en el gobierno, ¿sí? Fíjese cómo él desprecia la oportunidad. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, va a ser en otro momento, ¿sí? Despreció la oportunidad, ¿sí? Lo dijo, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Usted sabe que las oportunidades no siempre se dan. No podemos desperdiciar oportunidad. Acá el hombre tenía la oportunidad de creer en Jesús, de saber quién era Jesús, ¿sí? Y no solo manejar las cosas de este gobierno, de esta tierra, sino poder manejar las cosas del gobierno venidero, ¿sí? Le iba a enseñar el apóstol Pablo dominio propio y no quiso. Él le estaba diciendo en otras palabras, vos estás gobernando acá este territorio, ¿querés que yo te enseñe a gobernar tu vida? ¿Te gustaría gobernar tu propio carácter, dominio propio? En otra oportunidad. De hecho, un hombre que no sabe gobernar su propio carácter no solo va a perder el lugar de gobierno, va a perder su familia y va a perder todo lo que tiene. Y nunca se forjará un futuro. Otras personas que perdieron oportunidades. Fíjese, 1 Corintios 16, 12. Las oportunidades que Dios nos da no es para desaprovecharlas. A veces se repiten las oportunidades, pero no siempre. Ya vamos a ver uno que no se le repitió. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero cuando tenga oportunidad, el hermano irá. ¿Se acuerdan quién era Apolos? Un maestro. Un maestro que tiene la oportunidad de pasar de ser un maestro, que gloria a Dios por ese ministerio, pero tiene la oportunidad, ¿sí?, de convertirse o de pasar aprobado, de que el Señor le entregue paternidad. Porque usted sabe que los pastores son los que ofician como con paternidad, o un apostolado, ofician como paternidad. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese. Cuando uno no se interesa por los hermanos, está diciendo, yo no soy capaz de ser un pastor. Yo no soy capaz de ejercer paternidad. Entonces puede que me quede solamente con ser un gran maestro. Y le enseño y después me lavo las manos y me voy, ¿sí? No me hago cargo de la necesidad que tienen los hermanos. De hecho, el apóstol Pablo dijo muchas veces a solo Timoteo y a ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, no me sale ahora. Pero solamente estos dos muchachos los tengo con el mismo sentir. A nadie tengo del mismo sentir, a nadie les puedo enviar porque a nadie lo tengo del mismo sentir. Apolo estaba entre los que no estaban con el mismo sentir. Ahora fíjese, lleno de capacidades, con habilidades para poder enseñar a toda una iglesia, pero le falta una pequeña cosa, no tiene un sentir para con los hermanos. Entonces fíjese que, por ejemplo, usted tiene a Timoteo, que dice la Biblia que era joven, ¿sí? El apóstol Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. De hecho le dice, mira, Timoteo, yo me voy a ocuparte de la lectura, no vayas a dejar... O sea que preparado como lo estaba Apolos no estaba. Sin embargo, el apóstol Pablo le dejó la iglesia. Tiene sentir para poder llevar una iglesia y a lo mejor no está tan preparado como un maestro. No le sobran las palabras, pero sí le sobra el sentir, ¿sí?, para ocuparse de los hermanos. Entonces lo que le quiero decir, que acá tenemos a una persona que desaprovechó una oportunidad. La oportunidad esta le sirvió de tropiezo a Apolos.
ya no se lo ve a Apolos después enseñándole a más nadie. Entonces las oportunidades no las podemos perder, porque podemos quedarnos en el camino de las oportunidades, ¿sí? Usted sabe que el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros y yo sé que a veces está el anhelo en nosotros de muchas cosas, pero que después nos quedemos en el camino tiene que ver con que no hemos sabido aprovechar los kairos. Desaprovechamos los kairos. Uno que desaprovechó el kairo fue Esaú, ¿se acuerda? Lo vamos a volver a leer. Esaú está en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, ¿por dónde andaba? En el 12:17. Tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sí? Perdió la oportunidad. ¿Qué hizo? ¿Qué despreció? ¿Está para despreciarla la primogenitura? Ahora, si uno no le está dando el valor que Dios pretende que nosotros reconozcamos primogenitura, ¿de qué se trata la primogenitura? Y apreciarla a la primogenitura, nos puede pasar lo del muchacho. Despreció la oportunidad de apreciar la primogenitura. ¿Me entiende? Entonces no podemos desperdiciar las oportunidades. Tiempo y ocasión los vamos a tener todos. Sería bueno que cuando nos recordemos de estas personas, nos acordemos de nosotros mismos, porque para eso se escribieron, dice el apóstol Pablo, para ejemplo a nosotros, para que nos demos cuenta, ¿quién? El Señor me desechó, el Señor hizo acepción de personas. No, Dios te dio la oportunidad. ¿Te acordás aquel día, aquella hora, en aquel momento y perdiste la oportunidad de apreciarlo? No podemos perder oportunidades. Son kairos divinos y le vuelvo a repetir, los kairos de Dios para resarcir lo mal hecho o para que no destruyamos todo lo que hayamos hecho. Yo no sé si el Apolito destruyó todo lo que había hecho. Porque de repente el apóstol Pablo, que lo ve tan desinteresado por la familia de Dios, ¿sí? Que dice, no, yo con este no cuento. Prefiero otro que sepa menos y que me ame la gente. Yo no sé si Apolo perdió oportunidades, se le derribó lo que venía edificando. No podemos desperdiciar oportunidades porque los kairos de Dios nos va probando, ¿sí? Nos van midiendo. Fíjese, vamos a leer rápidamente estos dos para irnos a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, a la familia de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente, ¿por qué mayormente? ¿Por qué más a la familia de Dios que a la familia natural? ¿No es más importante mi familia natural? Quiero que lo piense por un momento, porque estamos hablando de tiempo. Fíjese, estamos hablando de tiempo. Y este es un tiempo kairo. Tengo la oportunidad de hacer bien a todos. A toda la familia, a mi natural, pero más que nada a los de la familia de Dios. ¿Por qué? Por el ayón. El ayón. En el ayón yo voy a vivir con mi familia de Dios, con la familia de Dios. La otra familia está o no en el ayón. Tenemos que aprender a entender de qué se trata todo esto. Yo hago cosas, ¿sí? Tengo oportunidad de hacer bien a mi familia, ¿sí? En la carne, y yo puedo resarcir o restaurar cosas que vienen mal hechas con mi familia natural, ¿sí? Soluciono cosas y solucionaré un poquito más allá, pero el ayón no.
La eternidad yo no sé si la voy a pasar con los mismos que el Señor me dio acá. No sé si lo voy a pasar. Puede que sí, puede que no. Ojalá que sí, pero puede que no. Y eso tengo que entenderlo, por eso aparece Dios en mi vida, para hacerme entender mis tiempos, que sepa qué es lo que estoy haciendo, qué estoy viviendo, con qué me estoy encontrando, con qué me voy a encontrar mañana. Vamos a verlo al primero que no aprovechó una oportunidad, Génesis 4:3. Caín. 4:3 dice, y aconteció que, ¿cómo dice? Andando en el tiempo. Los kairos de Dios ocurren andando en el tiempo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los kairos de Dios, y es que es importante conocer la palabra, porque se me presenta el kairo y yo tengo que ver cómo enfrento el kairo, ¿sí? La palabra a mí me tiene que enseñar cómo enfrento el kairo de Dios. Porque el kairo de Dios me puede hacer arruinar todo lo que yo caminé en un tiempo. Acá dice, aconteció andando en el tiempo. Yo no sé cuántos tiempos anduvieron estos dos hermanos siendo uno. Amándose, honrándose, sacándose fotos juntos en el Facebook, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estos hermanos anduvieron bien? Porque esto fue andando en el tiempo. Por eso es que tenemos que cuidarnos, por eso es que la palabra a mí me va a venir bien, porque yo estoy fantástica con ella, no sé en qué momento se aparece andando en el tiempo, que se aparece un kairos y se terminó todo por un kairos que duró 2 minutos. Y que yo no supe cómo enfrentarlo porque no tenía la palabra o no la usé. La tenía, pero no la usé. Un kairos de Dios. Ellos venían bien, se sacaban fotos juntos, tenían el mismo Facebook. ¿Sí? Aconteció que andando en el tiempo, estaba en el grupo de WhatsApp y de repente, Abel le dice a que no sabe la ofrenda que le llevé al Señor y al otro se le cayó el semblante. Fíjese que tuvieron los dos, a lo mejor los dos tuvieron una oportunidad gloriosa, porque no es la primera vez. Yo quiero que usted entienda de que no es la primera vez que ellos se presentan con una ofrenda delante de Dios. Es la primera vez que la ofrenda marca la diferencia. O sea que a lo mejor la oportunidad la marcó Abel y el otro dice, ¿qué hace trayendo otro más grande? No habíamos quedado de por vida a traer zapallo. Y el otro le trajo un cordero gordo. Entonces empezó a marcar Abel la diferencia. Y eso rompió la relación. Entonces, andando en el tiempo, se nos van a presentar muchos kairos. Lo que tenemos que ver cómo enfrentamos los kairos. Porque, por ejemplo, si Abel enfrentó a este kairo y dijo, uy, es tiempo de que yo le lleve el mejor de los corderos, dice que le llevó el más gordo. A lo mejor antes llevó el raquítico. Esta vez llevó el gordo. La otra vez no había llevado el gordo. Entonces esta vez el kairo lo marca Abel. Y él prefirió morir al final del cabo. Antes de despreciar un kairo de Dios, porque a Dios le agradó esa ofrenda. Y en realidad, si usted se pone a pensar, Jesús también murió con la mejor ofrenda que le entregó al Señor. Y bueno, y a veces uno puede morir para otro por aprovechar los kairos de Dios. El kairo para agradarlo más a Dios, y a lo mejor eso puede cortar la relación con otro. El asunto es de que otro se dé cuenta de los kairos. No pierda usted el kairo. Fíjese que usted esté provisto con la palabra para enfrentar los kairos de Dios, aun cuando eso le cueste de que ya no ande en el tiempo con los demás como estuvo andando. A veces se cortarán algunas relaciones, porque claro, si las ofrendas
o si me entrega, si lo que yo le presento a Dios no es igual, puede que ya no caminemos en el tiempo de la misma manera. Pero ahí dependerá si usted quiere agradar a los demás o agradar a Dios. Andando en el tiempo. Andando en el tiempo nos vamos a encontrar con muchas cosas. Vamos a buscar Habacuc 3:2. Fíjese cómo dice Habacuc. A ver, 3:2 era, sí. Fíjese cómo hace esta oración Habacuc. Dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sí? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Vivifica tu obra en medio de los tiempos. Estábamos diciendo que los tiempos kairos son en medio de los tiempos. Entonces, en medio de los tiempos a mí me van a aflorar estos kairos, y es lo que se temió Habacuc. En medio de los tiempos yo quiero que tú avives de tal manera tu obra como para no pasarla por alto, para que él se pueda percibir de que el Señor está, de no desperdiciar la obra en medio de los tiempos, no desaprovechar la oportunidad de hacer lo que Dios quiere. Porque lo que estamos diciendo es que un kairo de Dios, o hago lo que Dios quiere, o lo hago en contra. Hacer lo que Dios quiere es hacer la obra de Dios. Si no, estoy haciendo la del enemigo. Si yo no aprovecho bien el kairos, por ejemplo, Caín perdió la oportunidad, hizo la obra del enemigo, no la de Dios. Y ojo, a Caín se le dio 2 veces la oportunidad. La oportunidad de traer una ofrenda agradable, igual que el otro, y si no, la oportunidad que le dio también el Señor cuando le dijo, tené cuidado porque te puede saltar el enemigo. No me acuerdo cómo es que dice el versículo, pero le dice, el enemigo está a la puerta. ¿Cómo es? El pecado está a la puerta, ¿sí? Está acechando, te está por saltar, estás por concluir, concretar el pecado. El pecado lo tenía a la puerta, estás por completarlo, ¿sí? Estás por darlo a luz al pecado. El Señor sabía de que ya estaba gestando la bronca de matarlo al otro, y el Señor le dice, el pecado lo tenés a la puerta. Tenés la oportunidad de frenarlo y decirle, no, ya está, hasta aquí llegué. Pero él no, le dio la oportunidad y consumó, ¿sí? Consumó la obra del enemigo. Le abrió la puerta, consumó la obra del enemigo. Vale. Pero acá Habacuc le dice, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Que se vea tu obra. Quiero ver tu obra en medio de los tiempos para poder aprovecharla, tu obra en medio de los tiempos, ¿sí? Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, que yo no me la pierda, que yo no la pase por alto, que yo no la haga al revés, que yo tu obra la haga como tú quieras que yo la haga, no me la juegue en contra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, ¿sí? Entonces, en medio de los tiempos que se avive la obra de Dios, va a ser importante. Era lo que intentaba el apóstol Pablo, avivarles la obra a la iglesia para que en las oportunidades, en los kairos, en los medios de los tiempos, ellos pudieran hacer las cosas que le agrada a Dios y no la obra del enemigo, ¿sí? En medio de los tiempos hazla conocer. Pablo se las dio a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, hablar de estar en medio de los tiempos y en medio de la ira
yo diría que sería lo mismo. En medio de los tiempos, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué le digo esto? Léalo de nuevo. Porque vamos a ir a leer Efesios. Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, en otro tiempo. En otro tiempo, cuando hacíamos la voluntad de la carne, cuando hacíamos la de los pensamientos, ¿sí? Éramos hijos de doña Ira en otros tiempos. ¿Sí? La mamá Ira. Póngame el versículo anterior. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Entonces, cuando hemos vivido en otro tiempo, ¿qué tiempo? Antes de conocer al Señor, antes de que usted comenzara a vivir una vida en Dios y antes de que comenzara a hacer la voluntad de Dios, conocer la palabra y seguir la palabra, si es que la está siguiendo. Si es que usted cambió sus pensamientos por los pensamientos de Dios, ¿sí? Si es que cambió la voluntad de su carne por la voluntad del Espíritu. Si no son hijos de el anterior, de desobediencia, fíjese, hijos de desobediencia o hijos de ira es lo mismo. Hijos de ira y estar en otro tiempo es lo mismo. O estoy en los tiempos de Dios, o estoy en los tiempos de la ira de Dios. O estoy en el tiempo de Dios, o estoy en el tiempo de la ira. ¿Sí? Entonces, fíjese, porque o soy hijo de desobediencia, vamos a mirar ahí en el mismo Efesios, en el capítulo, no lo he anotado, el capítulo 6. ¿El 6? En el 1, a ver, en el 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas, para que el tiempo te sea largo. Es más, en el original dice para que el tiempo te sea largo, para que tengas más tiempo. Para que tenga más tiempo y más cairo para poder modificar algunas cosas, ¿sí? Entonces, fíjese, porque si yo sigo manejando los tiempos a mi manera, según el apóstol Pablo, los tiempos a la manera que lo lleva el hombre son hijos de ira. Entonces, si usted se recuerda como dice el Habacuc, dice, en medio de los tiempos aviva tu obra, ¿sí? Vivifica tu obra en medio de los tiempos, que en medio de los tiempos los kairos de Dios sean vivificados. Aviva tu obra en medio de los tiempos, que se vivifique tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos dala a conocer, que yo conozca tu obra en medio de los tiempos, ¿sí? Porque decía en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de la ira, en medio de esos tiempos, en medio de que soy hijo de la ira, acuérdate de que yo quiero ser
hijo de la misericordia. Quiero ser parte de la misericordia. En esa misericordia que tú le estás dando al mundo, acuérdate de mí, yo quiero ser parte de esa misericordia. Ahora tenemos que entender eso. O soy hijo de ira, o soy hijo de quién. O soy hijo de desobediencia, como leímos recién. O soy hijo de desobediencia o hijo de... Entonces yo tengo que entender de que para poder salir de hijo de la ira, el hijo de la ira hace los pensamientos de la carne, hace la voluntad de su carne, hace lo que bien le parece, ¿sí? Mientras que el que no sería hijo de la carne sería un hijo de obediencia y haría lo que a Dios bien le parece. Lo que a Dios bien le parece. ¿Y qué es lo que a Dios bien le parece? Necesito conocer qué es lo que a Dios le parece bien. Por eso es que necesito conocer su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me he cansado de dejarles la palabra, de dejarles el buen consejo, para que en el momento en que se presenten el Cairo, ustedes les sobre el consejo. Si ya no tengo más nada que escribirles, se los he dicho todo, en esos 3 años les había dado todo el consejo. Ahora, volvámonos a Efesios. Porque necesitamos esa paternidad de la cual estamos hablando últimamente. Por eso dice hijos, no, Ruth no. Efesios 6. Esta paternidad de la que se habla allí. Tenemos varios motivos para decir que no se trata de los padres naturales. Una, porque lo más probable es que dentro de la iglesia la gente sea mayor, que donde los padres naturales ya ni los tiene. O ya no tiene edad para hacerle caso a los padres naturales. Que le obedezcan a sus papás. Uno se lo dice hasta cierta edad a los niños, ¿sí? Hasta que sea un adolescente, un joven, pero ya después se supone que cada uno tiene su propio crédito como para poder llevar su vida adelante. Entonces, sin lugar a duda, está hablando de una paternidad del alma, ¿sí? Alguien que me direccione en las cosas del Señor, como nos dice el libro a los Proverbios. Por otro lado, obedeced en el Señor, hijitos míos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Quiere decir que fuera del Señor no obedezcan a vuestros padres. Fuera del Señor hagan lo que bien les parece, solamente cuando están en la iglesia. Entonces está hablando de una paternidad dentro de la iglesia, una paternidad que tiene que ver con esta, para no andar como hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, dice, obedeced al Señor porque esto es justo. Porque Él lo dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. De allí vienen derivadas todas las promesas para que te vaya bien y sean de larga vida en la tierra, ¿sí? Un consejo que no solo va para los padres, sino que un consejo ahora viene para los hijos, sino que ahora viene para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Recién hemos leído que ser hijos de ira es ¿qué? De desobediencia. Hijos de ira es estar en otro tiempo. No es estar en el tiempo de Dios haciendo la voluntad de Dios. Entonces, padres, hablarle a una paternidad, hablarle a un pastor, a un apóstol, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no es enojarlos. Si no es provocarlos a que se vayan al otro tiempo, a que no estén haciendo los pensamientos de su carne, a que no estén haciendo lo que bien les parece a ellos, sino que sean obedientes. ¿A qué? A la palabra. ¿Me entiende? Si uno no los disciplina en el Señor, si uno no los amonesta en el Señor por la palabra, lo que está haciendo es provocarlos a que sean hijos de la ira. Otra vez se me van al otro tiempo, al tiempo donde me costó un triunfo sacarlo, al tiempo donde el Señor le costó su sangre sacarlo. Los provoco a que se vayan a ese tiempo. No podemos provocarlos a que se vayan a ese tiempo. Por eso hay que amonestarlos, hay que disciplinarlos.
Algunos padres les costará la vida porque no les gustará que se hable de paternidad. Se enojarán, se irán, pero la idea es de que uno haga la obra como el Señor la quiere. Él aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué era hacer la obra de Dios? Creer. ¿Cuál es la obra de Dios? Le dijeron los judíos. Creer en el que Él ha enviado. Entonces avivar la obra de Dios es avivar de que se crea en el que Él ha enviado. Avivar sería vivificar, que sería otro de los créditos que debería tener una paternidad, el de estar vivificado. ¿Se acuerda cómo dice la palabra? Que cuando venimos en la carne, venimos de Adán y dice, somos alma viviente si traemos lo de Adán, si traemos lo de la carne. Pero si traemos lo de Dios, si traemos lo de Jesús, si traemos lo del Espíritu, es un espíritu vivificante. Entonces lo que se está clamando ahí, que haya un espíritu vivificante, ¿sí? Que haya un enviado que tenga el espíritu vivificante para que comience a dar vida, pero vida en Dios, ¿sí? Una vida que nos mantenga en Dios, que nos mantenga en el kairos de Dios todo el tiempo, para que no volvamos a los otros tiempos que han estado viviendo antes, ¿sí? Volvámonos a Efesios. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Volvámonos a Efesios 2:3. A ver, en los cuales anduviste en otro tiempo. Sigamos bajando, a ver. Por naturaleza eras hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos, en los aión, para mostrar en el aión venidero las abundantes riquezas de su gracia. Póngalo para que vea cómo se escribe aión. Ese es el otro tiempo. Ahí está, mire. ¿Ve? La eternidad de Dios se escribe aión. Como avión, pero sin la uva. Aión, vale. Entonces fíjese, vamos a volver a leerlo para que usted lo pueda entender. Vuélvase al verso de atrás. Habíamos dicho, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Vuélvase al 4. Al 3 decía lo de la ira. A ver. Ahí está. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino con la misericordia para sacarlos de ser hijos de la ira, para sacarlos de la ira y ponerlos en la misericordia. Y la idea de la misericordia de Dios, ¿sí? Por su gran amor con que nos amó, aún estando, vaya subiendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en el aión, ¿sí?, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo conozco todo esto yo? ¿Cómo conozco si no me abren la palabra, si no me enseñan la palabra? ¿Cómo sé que voy a estar sentado en los lugares celestiales? ¿Cómo sé que tengo un aión si no tengo un Padre que me las muestre? Por eso necesitamos entender esto, ¿sí? Necesitamos entender de que hay tiempos que me los tienen que marcar. ¿Cómo puedo conocer de que yo tengo un aión? ¿Cómo pueden sentarme en los lugares celestiales si no tengo quien me ubique?
Jueces 11:4. Dice que éramos por naturaleza desobedientes igual que los demás. Somos desobedientes por naturaleza. Hay una naturaleza que ya está, nos ha establecido como desobedientes, de querer hacer lo que bien nos parece. Por eso es que a la hora de enfrentarnos con un kairos lo enfrentamos mal. Dice Jueces 11:4, aconteció que andando en el tiempo, los tiempos nuestros no se detienen de aquí hasta que el Señor venga. Por eso el Señor nos pide que hagamos la Santa Cena, que hagamos memoria de Él. No se olviden de estar haciendo memoria de lo que hay que hacer, porque hasta que Él venga, nosotros vamos a andar en el tiempo. El tiempo no se detiene, ni los kairos se detienen. Tiempo y oportunidad les acontecen a todos. Oportunidades gloriosas donde yo puedo ser dimensionado, o oportunidades que me van a aplastar si yo no sé cómo enfrentarlas. Ahora fíjese, aconteció que andando en el tiempo, como seguiremos andando nosotros, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Póngale el estrón. Como Israel de Dios, como aquel pueblo escogido y que quiere el Señor que gobierne, porque eso es lo que es Israel, o significa Israel, el que va a llevar el gobierno de Dios, ¿sí? Dice que se enfrentó, andando en el tiempo, se enfrenta con este Amón. Fíjese lo que significa Amón. Innato. ¿Lo ve acá? Amón es innato. La naturaleza nuestra, andando en el tiempo, nos aflora. Sabemos, sí, sabemos que tenemos promesas y sabemos un montón de cosas, pero andando en el tiempo, puede que nos enfrentemos a ciertos kairos de Dios, que en vez de aprovecharlo a mí me salga el innato. En vez de aprovechar el tiempo glorioso y a mí se me vivifique, porque esa es la idea del Señor. La realidad es que la idea de Dios es que en ese tiempo glorioso a mí se me avive la obra, se me vivifique el llamado, se me vivifique el envío. Pero si en vez de vivificarse el envío me aflora el innato, el de la naturaleza, hija de la ira, se me aflora el hijo de la ira, lo mismo que los demás. Y andando en el tiempo perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo lo mismo que los demás. Vamos a orar mejor. Mejor que oremos, mire. Más vale que oremos antes que me salga el innato y pierda la oportunidad de aflorar un espíritu vivificante. En realidad, tenemos que estar atentos. Me gustó todos los ejemplos que dio el apóstol, porque nos mostraba a un Daniel donde trataron de tentarlo por muchos lados. Dice la palabra que trataron de buscar ocasión para verle los vicios, para verle las fallas, y no se la encontraron. Pero lo último que quisieron hacer con él, después de que no le pudieron encontrar que tuviera vicios, que no tuviera fallas, que estaba intachable y estaba perfecto el muchacho, lo que quisieron hacer es cerrarle la ventana por donde él oraba. Él oraba hacia Jerusalén. Entonces querían que cesara de tener la visión, de orar hacia la voluntad de Dios. Y el enemigo siempre aflorará por algún lado. Lo que yo no quiero es que usted se vaya a olvidar de que el problema no depende tanto de otro como de usted mismo. No depende tanto de un tercero como de nosotros mismos.
La envidia existe y es verdad, muchos querrán hacerme una zancadilla si no les gusta por donde uno anda corriendo. Pero Dios se encarga de esas cosas. Lo importante es que a la hora de que a mí me ocurra eso, yo esté preparado con la palabra. De decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer ahora para enfrentar esto? Que yo no tropiece también con el otro. El otro tropezó. Si alguien me hace algo para que yo no corra mi carrera, ese tropezó y yo me voy a tropezar sobre él, no. La idea es ver cómo me freno antes de tiempo y si lo puedo levantar mucho mejor. Entonces, de poder ver estos tiempos, ¿sí? Cierre sus ojos, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias. Gracias por los tiempos gloriosos que vivimos en ti, Señor. Gracias porque desde que te hemos conocido, Señor amado, hemos dejado de vivir otros tiempos. Pero cuánto nos queda en este camino, Señor. Porque nos seguiremos enfrentando, Señor, a estos kairos tuyos. A estos kairos tuyos, Señor, que quisiéramos vivirlos todo el tiempo, en toda oportunidad, Señor. Y poderlos disfrutar y poderles aprovechar, Señor, cada segundo de tus kairos. Como decía el apóstol, día y noche. Señor, quizás no podamos estar tanto tiempo unidos entre nosotros, pero si pudiéramos individualmente aprovechar el tiempo, que aún en nuestros pensamientos, Padre del cielo, no desperdiciemos el tiempo, el meditar en tu palabra, en que en cada momento, Señor, que vaya a tener la oportunidad de algo, yo apele a tu palabra, Dios, para no desmoronar aquello que he edificado, para poder, Señor, resarcir cosas que haya hecho mal. Todas estas oportunidades que tú vas a traer, mi Dios amado, a mi camino, que podamos aprovecharla al máximo. Que podamos aprovechar al máximo, Señor, los tiempos de dimensionarnos. Señor, tú quieres hacer cosas más grandes con nosotros y a través de nosotros. Tú tienes maravillosas cosas, Padre. Permite que las veamos. Permite que podamos discernirlas. Permite que no las despreciemos, Señor amado. Pero como dijo el apóstol Pablo, los encargo a Dios y a la palabra. Señor, de nada sirve si yo me encargo a ti como en esta hora, si encargo a mi gente como en esta hora, y me olvido de que la palabra ya tenía cómo prevenirme o cómo usar el tiempo, Kairos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, no despreciar el llamado tuyo. Señor, queremos bendecir este llamado glorioso, esta primogenitura, Dios. Y poder apreciarla al máximo, Dios. Cada cosa que nos das, cada cosa que tú inviertes en nosotros, poderla apreciar, poderla abrazar. Queremos todo lo que nos das y queremos poder aprovecharlo de podérselo entregar a otros. Queremos sacar a otros de ser hijos de la ira, de estar en tiempos donde hacen, Señor, lo que bien les parece, aun cuando no sean malas, Padre. No es tu voluntad, no son tus pensamientos, y queremos lograr los tuyos, Padre. Queremos lograr los tuyos, no solo para vivir mientras estemos en esta tierra, sino pensando en el ayón, pensando en los tiempos venideros, para lograr el triunfo que tú tenías determinado para con los tuyos. Señor, permite que por sobre todo peleemos victoriosos la batalla contra Amón,
ese innato, ese natural que aflorará cada vez que se aparezca una oportunidad. Señor, que no tomemos oportunidades sacando partido, porque eso es del innato. Que no nos aprovechemos de los demás, Señor, porque eso es del innato. Queremos el Espíritu vivificante, Padre. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.